Esto merece no solo una penalización, sino hasta una sanción más grave como la suspensión de una carrera, en el caso de Kevin Magnussen contra Checo Pérez, y vamos a demostrar con antecedentes de otros incidentes y con telemetría cómo es que la FIA no es imparcial y sanciona dependiendo de la nacionalidad del piloto y de sus propios intereses. Empezando desde la largada del Gran Premio de Mónaco, vemos que Checo se queda atorado en una doble fila que se hizo en la primera curva. Esto provoca que pierda la posición con Valtteri Bottas y baja del 16º al 17º lugar. Por detrás quedaban Zhou Guanyu, quien tuvo una pésima arrancada y rápidamente fue adelantado por ambos Haas, que largaban desde el fondo de la parrilla. Vemos que de igual forma, los Haas forman una doble fila, siendo los coches que iban por el interior quienes lograban traccionar mejor a la salida de la curva. Pero es aquí donde encontramos el primer punto importante de este análisis. Metros adelante, vemos que absolutamente todos los pilotos han adoptado una sola fila para transitar esta parte del primer sector de Mónaco, y esto es porque no hay espacio para adelantar, simplemente no lo hay. Claramente se ve que el único que no ha adoptado esta formación es Magnussen, quien ha conseguido mejor velocidad punta y por ello al ver un hueco justo enfrente, intenta la maniobra de adelantamiento. Pasamos nuevamente al onboard de Checo y es aquí donde el mexicano ha cometido el único error del incidente. Vemos que el tapatío observa su espejo derecho para cuidarse de Magnussen en una, 2 y hasta 3 ocasiones para no perder de vista al Haas. ¿Y por qué digo que Pérez ha cometido un error aquí? Bueno, porque seguramente dirección de carrera vio esta misma cámara onboard y asumió que si Checo vio a Kevin por su retrovisor, debió dejarle más espacio. Desde el coche de Nico Hülkenberg incluso se da la perspectiva de que Sergio es quien le cierra el paso a Magnussen, pero vamos a ver la realidad. Parece que Checo hace un pequeño movimiento a la derecha para cerrarle a Kevin, pero en realidad lo que está haciendo es únicamente acomodarse para seguir la trazada que el circuito te exige para pasar de forma óptima a este sector. Esto lo podemos comprobar viendo a otros pilotos como por ejemplo a Oscar Piastri. Esta toma es del piloto australiano en la vuelta número 19, observando que sus trazadas son prácticamente calcadas y de hecho hasta me atrevería a decir que Pérez está unos centímetros más desplazado hacia la izquierda en pro de evitar el contacto con el Haas. Los pilotos suelen trazar este mini sector como si fuese una recta perfecta y es por ello que adoptan una sola fila para transitar por aquí. Así que al menos hasta este punto vemos que la FIA no tendría ningún argumento para no sancionar a Magnussen. Muchos podrán decir que Checo podía ceder más espacio y tienen razón, pudo haberlo hecho, pero no estaba obligado a hacerlo. Esto me lleva al siguiente punto de este análisis, y es que es bien sabido que quien lleva la delantera suele tener la preferencia de la trazada. Esto quiere decir que mientras Checo estaba completamente en lo correcto siguiendo su trazada, era Kevin Magnussen quien en realidad debía desistir del intento de ganar posición y que por supuesto ni siquiera tuvo la intención de hacerlo. Esto lo podemos comprobar con su telemetría y vemos que desde que sale de la curva 1 y hasta el impacto con el Red Bull, en ningún momento tuvo la intención de levantar el pie del acelerador. Es hasta que golpea el auto de Pérez cuando desacelera e incluso le lleva algunos milisegundos extra accionar los frenos después del impacto. Kevin llegó a declarar que él ya tenía medio auto metido, por lo que Pérez debía dejarle el espacio. Sin embargo, en las diferentes tomas apreciamos que esto nunca fue así, y un contacto de rueda delantera contra rueda trasera jamás será considerado como tener medio auto dentro. Si esto hubiera sido así, el contacto se habría producido entre su rueda delantera y el sidepod del RB20 de Checo. Ahora vamos con el tercer punto de este análisis, que son los antecedentes. El piloto de Haas, por supuesto, con su larga trayectoria en Fórmula 1, ha tenido muchos incidentes similares, pero me quiero ceñir al más reciente, que fue en el Gran Premio de Miami de esta temporada, porque estaríamos usando el mismo criterio para juzgarlo. Durante la vuelta número 28 de dicha carrera, Magnussen le hizo a Logan Sargent exactamente lo mismo que a Checo Pérez. Observen cómo se coloca a un costado del Williams y la siguiente curva le está indicando que no debe ir por ahí. Magnussen aún así no desacelera y aunque en este caso tenía bastante espacio para abortar la maniobra, deliberadamente decide mantener el coche y de igual forma golpea su rueda delantera con la trasera del piloto de Williams, en otra absurda batalla por un 18º lugar.
La única diferencia entre Miami y ahora en Mónaco es que en Miami la FIA sí decidió penalizar con 10 segundos y 2 puntos en la superlicencia. ¿Por qué no hicieron lo mismo en el caso con Checo Pérez? Algunos periodistas han dicho que probablemente la FIA no lo penalizó porque lo tomaron como una acción de carrera y quieren dejar competir libremente a los pilotos. Sin embargo, si su argumento es dejarlos correr libremente, ¿por qué sancionaron a Carlos Sainz cuando también en Miami destruyó el alerón frontal de Oscar Piastri en una maniobra de adelantamiento? ¿O por qué castigaron severamente a Fernando Alonso con puntos a la superlicencia cuando en Australia Russell perdió el control yendo detrás de él, si ni siquiera lo tocó y el piloto madrileño en teoría lo único que estaba haciendo era defender su posición? Seguramente si George Russell en esa ocasión no se hubiese estrellado, la FIA no habría impuesto ninguna sanción para Alonso. Pero como la acción terminó con daños para el piloto de Mercedes, entonces sí se aplicó una penalización. Así que si seguimos esta misma lógica, aquí donde Checo ha salido con el auto completamente destrozado, también debería haber consecuencias similares para Magnussen, ¿no? En realidad, la FIA no tiene congruencia, y parece que pone criterios diferentes según la nacionalidad del piloto. Yo sé que esta afirmación podría parecer muy atrevida, pero solo basta con ver esta acción en el Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado. Checo ya había ganado la posición contra Norris, dejándole suficiente espacio al costado para que siga con su propia trayectoria. Sin embargo, el piloto de McLaren busca estrellarse contra el Red Bull, toma ventaja yéndose por fuera de la pista y aún así, la FIA decidió penalizar con 5 segundos a Checo Pérez por algo en lo que no tenía absolutamente nada de culpa. Ahora en Mónaco, este incidente es mera responsabilidad de Magnussen porque no tenía ninguna chance de obtener algo de esa maniobra. Tanto Checo como Kevin estaban en los últimos puestos de la parrilla, en un circuito que, como ya vimos este fin de semana, es casi imposible adelantar. Magnussen no solo arruinó su carrera, sino también la de su compañero Nico Hülkenberg, quien no pudo evadir el caos a pesar de intentarlo, y por supuesto a Checo y a Red Bull, cuyos daños causados se estima que podría llegar hasta $3 millones. Además de que no estamos considerando que esto podría afectar severamente el resto de la temporada para el mexicano, ya que si la caja de cambios, el motor, el chasis o algunos de los componentes que están limitados a una cierta cantidad por año resultan irreparables, lo pondrían en desventaja contra sus rivales, quienes ya vimos que este año están prácticamente a la par de Red Bull. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de Magnussen. Si han visto algunos otros de mis videos, incluso en varias ocasiones se darán cuenta de que yo he alentado su regreso a la Fórmula 1 y el gran trabajo en equipo que ha estado haciendo para Haas. Pero situaciones como esta o el incidente que tuvo con Logan Sargent en Miami ponen en tela de juicio su continuidad en la categoría, sobre todo ahora que hay muchos pilotos a la espera de tener un asiento en la Fórmula 1. Sí, Magnussen necesita muchísimo más criterio porque no había ninguna recompensa en hacer ese movimiento tan arriesgado y ni siquiera estaba cerca de conseguir puntos. Pero el reclamo y la verdadera llamada de atención es para la Federación Internacional del Automovilismo. Se supone que son ellos los que deben hacer valer el reglamento y aplicar las debidas medidas para cada situación. En Mónaco, Dirección de Carrera ni siquiera puso bajo investigación el incidente, cuando en otras ocasiones llegan a sancionar con miles de euros a los pilotos solo porque se excedieron por 1 kilómetro la velocidad a la entrada del pit lane, en donde nadie corría el mínimo riesgo. Y no estoy pidiendo que se sancione a Magnussen solo porque haya afectado a Checo Pérez. Lo único que exijo es que sean congruentes, ya si no con el reglamento, que deberían hacerlo, sino con sus propios criterios. Existe este sistema de los puntos a la superlicencia que ellos mismos implementaron, pero que parece que les da miedo aplicar. Pierre Gasly hace unas temporadas también estuvo a solo un par de puntos de ser suspendido por una carrera, pero hicieron todo lo posible para que eso no ocurriera. Ahora Kevin Magnussen, que ya tenía 10 puntos de sanción en la superlicencia, ameritaba como mínimo otros 2 puntos que lo dejarían suspendido para el Gran Premio de Canadá. Pero la FIA tiene tanto miedo de aplicar el reglamento que yo no entiendo para qué ponen una normativa que ni siquiera piensan aplicar. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Yo soy Luigi y nos vemos en el siguiente video.